7-5N, este es el video clave en la causa por el crimen del abogado en Montserrat, Mauro. Exactamente, vamos a contar que el fin de semana quedó detenido un joven taxiboy de unos 20 años bajo la sospecha de ser el autor material del asesinato del abogado Armando Bautista en su oficina de la calle Santiago del Estero al 200. Presten atención, vamos a conocer la secuencia completa. Primero, la llegada del abogado a su oficina. Fue el domingo a las 17:15, no este domingo, sino el anterior. A horas del hallazgo del cuerpo del arbolito Nicolás Silva, ¿se acuerdan la conmoción? Dos hechos con una diferencia de 2 cuadras. Llegaba el abogado en este auto, lo vamos a ver bajar. Iba a ir directamente a su oficina en la calle Santiago del Estero al 200. Ahí vemos el paso a paso de un crimen bestial. Baja del auto y va camino a su oficina. ¿Qué va a pasar? Rápidamente, pegadito en la secuencia delictiva, va a llegar el sospechoso, un taxiboy. Lo vemos bajar, ya baja con algún gesto medio ampuloso, ¿no? En su movimiento. Viene caminando, presten atención a este andar. Habían concertado una cita, en realidad el abogado le había dicho a su esposo que iba a trabajar a la oficina, pero en realidad había concertado la cita con este taxiboy. Vean de nuevo cómo va caminando el autor, el acusado, Brian Romero López. Y ahora la imagen tal vez más impactante de todas. Se van a encontrar en la puerta del departamento. Miren, presten atención, lo van a ver ahí. Hay un gesto que lo vamos a repasar. Se encuentran, se saludan. De un lado, el abogado que baja a recibir al taxiboy y el taxiboy va a realizar con sus manos el típico gesto de pagame, pagame. ¿Ven la escena? Cómo hace con las manos este movimiento de pagame, pagame. Sí. Después le voy a explicar qué valor tiene esto en la causa, cómo llegan al taxiboy, porque hasta ese momento no había indicios de quién podía ser el autor material del homicidio. Pero este gesto, para los investigadores de la División Homicidios y para el fiscal Sandro Abralde, cobra relevancia en el hipotético móvil del crimen. Seguimos con la secuencia, después les cuento cómo llegan a este hombre, a este joven. Consumó el homicidio y 1 hora y 15 minutos más tarde se retira del lugar. Fíjense la frialdad. Ya había asesinado a la víctima en una combinación de asfixia y heridas punzocortantes y se retira de la escena del crimen. La diferencia de su llegada es que se va con ropas y una especie de bandolera que cuelga de su cuerpo que no tenía cuando se presenta en el edificio donde vivía el abogado. Fíjense cómo sigue escapando. Esta es la secuencia completa. Ven que ya, a diferencia de cómo llega, tiene una especie de bandolera cruzada y una campera que no tenía. Se va del lugar, ahí lo vemos otra vez. Cómo llegaron a él es impresionante la investigación, ya se los voy a contar. Sigue la fuga, se va mandando mensajitos de texto en pleno escape. Ahora, esto obviamente se reconstruye una vez descubierto el homicidio del abogado. Sigue la fuga, caminando. Bueno, contamos ahora cómo llegaron a él, que es la historia, la trama secreta de este caso. Aparece el abogado muerto, semidesnudo, asfixiado, con heridas punzocortantes y empiezan a indagar en su círculo de relaciones. Se sabía que estaba casado con otro hombre en un casamiento de 2 años atrás. Se sabía que ese domingo él le dijo a su pareja voy a trabajar a la oficina y empiezan a aparecer testimonios que dicen mirá que suele tener contactos el abogado con 3 taxiboy, con los que tiene contactos fluidos. Declaran 2 de esos taxiboy y dan el nombre clave de esta historia, que es Brian Romero López, el acusado, y dicen, pará, ese taxiboy venía siendo muy hostil con la víctima, lo venía amenazando, le venía exigiendo cada vez más dinero, por eso entendemos después el gesto de pagá, pagá, con el que llega sacado a presentarse a ese encuentro en plena tarde de domingo. Ya la caminata, Mauro. La caminata se lo nota desquiciado, sí, como sacado, viene como moviendo el brazo así. Con bronca. Con bronca. Sí. Obviamente nada justifica, estamos contando un contexto. En la mente del asesino había un asesino que es este joven de 20 años que entendía en su cabeza que el abogado tenía que pagarle más dinero. Y que como no le pagaba ese dinero, en la cabeza de este asesino ameritó
semejante brutalidad criminal. Mira cómo viene. Ya viene como desquiciado. Ya es violento. Ya viene en la caminata. Ya la caminata es violenta, mira los gestos que hace. Además de la declaración de estos otros dos taxi boy que señalan a este tercero, hay un dato muy de película, pero pasó. Cuando van los investigadores a la escena del crimen de la División de Policía Científica, la Unidad Criminalística y la División Homicidios, encuentran un anillo tirado en el piso, en la escena del crimen. El anillo tiene una calavera. Cuando identifican al sospechoso, saben que se llama Brian Romero López, se meten en sus cuentas o en sus redes sociales, página de Facebook, y también obtienen su número telefónico. ¿Con qué aparece? Posando tanto en su perfil de Facebook como en su fotografía de WhatsApp con el anillo que olvida en la escena del crimen. El anillo y el relato de los otros taxi boy guiaron la investigación hacia el acusado, que fue detenido en un procedimiento que se hizo en Longchamps. Va a ser indagado por la justicia. Brutal asesinato del abogado. Ustedes vieron primero en C5N la secuencia completa. Cómo llegó 17:15 y 18:39 ya se retiraba de la escena con el homicidio consumado. Si sacamos cuenta, 17:15 a 18:39, 1 hora 24 le demandó al criminal toda la secuencia. Matar, cambiarse de ropa, escapar. Terminó preso. En instantes este tema lo ampliamos y desarrollamos. Gracias, Mauro.